Vámonos con el carcinoma vesical, un tema de urología bien fácil, pero bien rentable. Esta clase va dedicada a Abu. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase la guía de cáncer de vejiga, así como el manual CTO quinta edición de urología. De todas las neoplasias de tracto urinario, la más frecuente, la más representativa, el carcinoma vesical. Y como el epitelio que tapiza por dentro la vía urinaria es el famoso urotelio o de células transicionales, pues la variante más común será el carcinoma urotelial o de células transicionales, siendo la localización más frecuente la vejiga. Sin embargo, hay otros como son el de células escamosas o epidermoide, etc. Para que ocurra este cáncer hay una doble carga, chicos. La primera, los factores ambientales, es decir, el tabaco principalmente, la exposición a las famosas aminas aromáticas, distintas formas de cistitis, como infecciosa y no infecciosa. Ya veremos más adelante esto en relación con los factores de riesgo. Y claro, mutaciones en algunos genes bien descritos como son el FGFR3, que se sitúa en el brazo corto del cromosoma 3 y que codifica para la proteína receptora de factor de crecimiento de fibroblastos 3, el gen RAS en el cromosoma 11, el RB1, TP53, entre otros más. Son pilares para la aparición y progresión del cáncer de vejiga, que como puedes observar son de varias formas, papilares y carcinoma in situ. El que mayor riesgo tiene de convertirse en un carcinoma infiltrante en hasta el 75% de los casos, el carcinoma in situ, también conocido como carcinoma superficial. Ya veremos esto más adelante en la clasificación. Entonces, chicos, tenemos de manera general 4 tipos: las lesiones precursoras, los tumores papilares o superficiales, las lesiones sólidas, mixtas y el carcinoma in situ, que está limitado al urotelio y por lo tanto también es superficial. Sin embargo, su conversión a una forma infiltrante es altísima, hasta en un 75% de todos. Ya veremos esto más adelante con el TNM, que es muy importante en esta neoplasia. Este cáncer se lleva el cuarto lugar en varones, siendo más frecuente en varones mayores de 55 años en más del 90% de los casos. Así que aguas con detectar estos datos en casos clínicos. En cuanto a los factores de riesgo, es claramente la influencia más importante y que aumente el riesgo de hasta 3 veces más. Estamos hablando del tabaquismo. Hasta un 80% de todos los cánceres de vejiga, se asocia al consumo desmedido de tabaco. Otro factor muy importante que no puedes olvidar es la exposición industrial a las aminas aromáticas o arilaminas, particularmente a la 2-naftilamina y sus compuestos relacionados. ¿Dónde podemos encontrar estos compuestos, chicos? En el mismo tabaco, en las industrias de caucho, pintura, imprenta, etc. La guía también menciona al uso de algunos analgésicos como la fenacetina y el paracetamol. Sin embargo, la misma guía de práctica clínica nos hace referencia que aún hay controversia en su asociación, aunque de igual manera recomienda evitar su uso. Otros factores de riesgo que no vienen en la guía de práctica clínica, pero sí que se asocian a otros tipos de carcinomas vesicales, como es el caso de este agente alquilante, grupo de las mostazas nitrogenadas, la ciclofosfamida. Puede generar cistitis hemorrágica y por lo tanto riesgo alto de cáncer de vejiga. La infección por este parásito, Schistosoma haematobium, la esquistosomiasis o bilariasis, se asocia a cáncer de vejiga de tipo ojo con este dato, tipo escamoso o carcinoma epidermoide. No lo confundan con su hermanito, el schistosoma manzoni, que generaba hipertensión portal. Estas pueden llegar a ser preguntas de alta dificultad, así que aguas con esos datos. Y bueno, ¿cuál es la clínica que te van a poner ante un posible caso de carcinoma vesical? Será un paciente varón, más de 55 años, fumador, con hematuria macroscópica, formadora de coágulos amorfos o microscópica, aunque también puede presentarse un síndrome miccional. Tengamos en cuenta que la presencia de un síndrome cistítico que no es justificado por infección o por litiasis nos debe hacer sospechar de un carcinoma vesical, obviamente, como les digo, en un paciente prototipo, es decir, paciente varón de más de 55 años que fuma o tiene cualquiera de estos factores de riesgo, ¿vale? Para el diagnóstico,
A todo paciente que se sospeche de cáncer de vejiga le haremos ultrasonido de tracto urinario, así como urograma excretor si es que cuenta con anormalidades del tracto urinario superior. Las citologías urinarias en serie de 3, esto para poder identificar células neoplásicas en orina procedentes del urotelio, teniendo en cuenta que su sensibilidad va a depender mucho del grado de diferenciación del tumor, es decir, que si tenemos una diferenciación muchísimo más, o sea, un alto grado, como un carcinoma in situ, pues puede alcanzar hasta un 90% de positividad, ¿vale? Entonces, entre mayor grado, mayor sensibilidad. Y cuando es positiva, nos puede indicar un tumor en cualquier parte del tracto urinario. Sin embargo, cuando salen negativas mis citologías, no vamos a excluir la presencia de tumores de bajo grado, a pesar de que sean negativas. Es importante saber que la cistoscopía es una excelente manera de ver las características como el sitio, el número, el tamaño del tumor. Ahí es donde vamos a realizar la biopsia, siendo el estudio confirmatorio. Para el tratamiento, chicos, a todo paciente que fue diagnosticado o que cuenta con alta sospecha de tumor vesical, le realizaremos pregunta de examen, una resección transuretral de vejiga, ¿vale? Esto es muy importante, el RTV, y es el patólogo el que nos determinará el grado de infiltración tumoral a la pared vesical, es decir, si son superficiales o infiltrantes o invasores y no invasores. Los no invasores serán desde el TA al T1, es decir, carcinoma papilar no invasivo, carcinoma in situ y el que invade el tejido conectivo subepitelial. En cambio, los invasores o músculo-invasores son aquellos a partir de T2 a más. Y de ahí viene la terapia. En pacientes con TA a T1 de bajo grado, ojo, bajo grado, realizaremos resección transuretral endoscópica asociado a mitomicina C. En cambio, los que son de alto grado o son carcinoma in situ o TIS, o sea, el que le había mencionado anteriormente, que era también superficial, será la misma resección pero con BCG, ¿vale? Terapia con inmunoterapia con BCG. En estadios T2 a T3 será de elección la cistectomía radical, o sea, en el hombre quitamos la vejiga, próstata y vesículas seminales. Y en T4 o en presencia de metástasis será únicamente la quimioterapia con la radioterapia. Para la incapacidad, hasta 28 días para el RTV, 60 para la cistectomía radical y hasta 4 semanas después de la quimioterapia. Les dejo el seguimiento para que lo lean con más calma. Empezamos con el algoritmo. Recuerda que a todos le hacemos su resección transuretral endoscópica y pasamos a los estadios. TA de bajo grado, mitomicina. TA de alto grado, BCG. En TIS será directamente con BCG y en T1 dependerá si es bajo o alto grado para el uso de mitomicina C o BCG. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos menciona que a todo paciente que cuenta con lesiones de alto grado, ya sea TA o T1, le realizaremos una segunda resección uretral. 2 a 6 semanas del inicial, claro está. Acuérdate que todos estos son no músculo invasores. Para los T2 y T3, lo dijimos, cistectomía radical más linfadenectomía que incluye ganglios ilíacos comunes, ganglios paraórticos o cabales bajos. Pero antes de hacer la cirugía tenemos que dar quimioterapia neoadyuvante, en este caso a base del esquema MEVAC, que también menciona la GPC, que es metotrexate, vinblastina, driamicina y cisplatino, esto por 3 ciclos, ya luego viene la cirugía. En caso de contraindicación para la cirugía será con quimioterapia y radioterapia, al igual que la forma T4 o metastásica. Y ya en pacientes también con enfermedad metastásica pero con deterioro renal o bien comorbilidades que haga imposible el uso de quimioterapia a base de platino, podemos usar carboplatino o taxanos. Pero bueno, esto ya es a nivel subespecialidad. Hasta aquí con la videoclase del día de hoy, vámonos con el siguiente tema.